Hoy día nos corresponde ver idealmente dos temas en particular. Uno que es de las técnicas de punto final y química seca, que eso sí lo vamos a alcanzar a ver sin ningún problema. Y el otro es inmunoensayo. Si no alcanzamos a ver inmunoensayo ahora completo, quedaría alguna parte para la próxima semana. Es probable que en una de esas, si andamos bien, alcanzamos. ¿Ya? Porque en general la primera clase no es tan larga. E incluso me atrevería a decir que es relativamente corta. Así que vámonos a las metodologías de punto final. Ya. Bueno, primero aprovecho, como esto es de química seca, les aprovecho de mostrar una foto, ya vamos a ver varias más. Este es un equipo de la empresa Orthoclinical Diagnostics, que son los que tienen química seca. Y este es un equipo que es un integrado, que tiene el área de química, que está acá, en esta zona. Más bien dicho, en esta zona. Las muestras se cargan aquí, en esos racks que están ahí. Y en esta zona está la zona de las hormonas, que a través de inmunoensayo, una técnica particular que se llama quimiluminiscencia amplificada. Y las muestras se van cargando por aquí, entran por acá y dan la vuelta. Y se van procesando por acá. Es un equipo de muy alta tecnología. Y es un equipo, para mi gusto, muy bueno. Yo trabajé con él varios años y si yo tuviese que elegir entre química líquida y química seca, yo me quedo con química seca, lejos, por muchas de las ventajas que durante la clase yo les voy a ir mencionando. Entonces, vamos a ver primero las metodologías de punto final. Esta parte es bastante sencilla y es bastante corta porque yo creo que se les va a hacer bastante sencillo de poder entender. ¿A qué nos referimos con metodologías de punto final? Son todas aquellas metodologías que están diseñadas para que dentro de un tiempo determinado se consuma todo la sustancia que yo estoy midiendo. Están puestos todos los componentes en tales condiciones que en 10 minutos ya se haya transformado todo lo que había en la muestra dentro del rango de medición del analito que yo estoy buscando. Y en general pueden ser algunas técnicas de 3 minutos, hay otras de 10 minutos, otras de 20 minutos, de 15 minutos, etc. Pero la ventaja que tiene es que después de los 10 minutos, uno tiene un tiempo dependiendo de la marca, desde los 30 minutos hasta una hora para poder leerla en el equipo. Entonces, y se asegura la estabilidad del producto coloreado que se genera. Por lo tanto, son sumamente sencillas de poder hacer porque uno puede hacer muchas de forma simultánea si lo está haciendo manual y poderlas leer todas juntas. En los equipos, obviamente, están programados para leerlo en el tiempo que está establecido que ocurre, pero si hay un pequeño desfase entre ellos, no va a generar ningún inconveniente técnico. A diferencia de lo que ocurre con las técnicas cinéticas, que hay que irlas midiendo a rangos de tiempo muy precisos. En general, cuando nosotros queremos medir alguna sustancia, vamos a tener compuestos de origen orgánico que van a absorber a distintas longitudes de onda en el espectro de absorción de luz visible UV, que es el principal que nosotros ocupamos, y en que va a depender de las características del marcador de la reacción, que es el compuesto que se va a poder medir, se va a poder medir o en el rango UV o en el rango visible. Pero, ¿esto por qué? Porque muchos de los componentes que nosotros necesitamos medir no absorben en este rango, en el rango UV visible, sino que absorben
normalmente en el rango UV, pero bajo el 340. Por ejemplo, si yo quisiera medir proteínas, ¿ustedes saben a qué longitud de onda se mide la proteína? Las proteínas, más específicamente los enlaces peptídicos. 280 creo que era, o 260. 280, sí. ¿Y el ADN a cuánto? Creo que era menos, creo que era 260. 260, muy bien. ¿Por qué se lo menciono? Porque después lo van a seguir leyendo, porque esto es hay una forma de poder establecer un criterio, esto es nada que ver con química, hay un criterio de pureza del DNA para poder trabajarlo en, en biología en biología molecular, en el cual uno tiene que sacar la relación de densidad óptica de la muestra a 260 y 280. Cuando uno dice relación, es, entre comillas, dividir una absorbancia por la otra. Y con eso uno obtiene el rango de pureza que tiene esta muestra. Y que tiene, entre más menor sea la absorbancia de proteínas, es mejor el proceso de purificación del DNA que se extrajo para hacer la PCR. ¿Ya? Eso, paréntesis. Por lo tanto, nosotros muchas de las proteínas que tenemos que queremos medir, incluso las proteínas totales, se miden, se utilizan técnicas alternativas. ¿Por qué? Porque el costo de implementar mediciones en el rango UV es muy caro, pero muy caro. Cualquier equipo que quiera medir en el rango UV profundo, por decirlo, bajo los 340, normalmente tienen costos que cada equipo bordea un equipo manual, sencillo y común y corriente, cuesta más o menos alrededor de entre 8 a 15 millones, más o menos. Y si nosotros pensamos que necesitamos procesar una cantidad gigante de muestras, el hospital regional, por ejemplo, procesa. Lo último que más o menos le consulté a Emerson, que trabaja ahí, estaba procesando alrededor de 2.000 a 2.500 pacientes diarios. Y cada uno de esos pacientes puede tener desde 1 hasta 20 parámetros bioquímicos para poder medir. Por lo tanto, el tener un equipo que mida solamente eso, a ese rango, cuesta mucho. Entonces, se utilizan técnicas que permiten transformarlas, en que se toma una sustancia, esta sustancia, y se transforma en otra. Y esta otra sustancia sí tiene la capacidad de poder ser leída en el rango UV visible, hablando de 340 a 620, 650, que más o menos lo que nosotros establecemos como UV visible. Para ello tienen que estar todas las reacciones químicas con los compuestos adecuados y en las cantidades adecuadas, que es la estandarización de los kits que vienen establecidos de fábrica. Por lo tanto, nosotros utilizamos para ello los métodos en base a la absorción molecular, en que se mide la concentración de una sustancia en disolución por la absorción de la luz que presenta ella directamente o sus derivados a una longitud de onda determinada, y en relación a la ley de Lambert-Beer que vimos en la clase pasada, y en donde la ley de Lambert-Beer es igual a que es el coeficiente de... no es distinción molar. El coeficiente de absortividad, B, el rango, el canal de la cubeta, y C, que es la concentración. Y por lo tanto, se asume que absorbancia es igual a la concentración, tomando en consideración que el coeficiente de absortividad normalmente es muy bajo y el canal óptico es 1. Por lo tanto, nosotros tenemos que la concentración de un compuesto que vamos a tener en un suero, por ejemplo, en la alícuota que yo saco para poder
medir se debe transformar en otra que sí absorba. Eso pasa, por ejemplo, con la glucosa, con los triglicéridos, con el colesterol, con las proteínas totales, etcétera, etcétera. Y para ello se usa una reacción en que el producto experimente un cambio y que absorba la luz. Para ello pueden usarse ya sea compuestos químicos, una reacción química propiamente tal, o una reacción en base a enzimas que logran bajar la energía necesaria para poder transformar un producto A un sustrato A más un sustrato B en un producto D más un producto C. Entonces, y se van haciendo estas combinaciones entre ellos. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos que la posibilidad es que ninguno de los reactantes o productos experimente cambios medibles. Para ello, debemos unir uno de los compuestos con otra reacción. Y aquí tenemos, por ejemplo, yo quiero medir A. Para poder medir A, tengo que juntarlo con B, que va a dar como producto C más D. De este tomo C, le agrego E y se transforma en F más G. Y G es capaz de ser medible en el rango V visible. O también puede ser que yo necesite generar un compuesto determinado antes de que pueda ocurrir esta reacción. Donde, por ejemplo, coloco D más C, que va a ser transformado en F más G, y G, al unirse con A, que es lo que yo estoy buscando, se va a transformar en B más C, siendo C el producto de medición, la molécula que yo realmente estoy midiendo. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Puedes repetir lo último? Que no lo entendí bien. Ya. A veces tenemos algunas sustancias que necesitan, entre comillas, podría decirle, un tratamiento previo o una reacción previa que ocurra para poder, para que se genere una sustancia que va a reaccionar con la molécula que yo quiero medir y que ésta se transforme en un producto medible. Para ello, tenemos que, por ejemplo, lo que está mostrado aquí, en que un componente D más C se transforma en F más G y el G va a unirse al compuesto que yo quiero medir y este compuesto va a producir B más C y C es lo que yo voy a medir propiamente tal. Y que como yo estoy midiendo se asume que la concentración de este es directamente proporcional a la concentración del analito que yo estoy midiendo. Lo mismo pasa acá. En resumen, en este esquema están en exceso siempre B y E en mucha cantidad, de tal manera que todo lo que yo coloque de A se transforma en C más D y por lo tanto se produzca todo A se transforma en C y C lo uno a este que está en exceso para que todo C se transforme en G y G lo pueda medir y ahí puedo hacer una relación que es directamente proporcional G a la concentración de A, que es lo que yo quiero informar. Y en este caso, en los precedentes, tiene que estar D más E en concentraciones muy elevadas, de tal manera que esto, en el momento en que reaccione, el producto G, que también tiene que estar en concentraciones elevadas, reaccione con A para que sea directamente proporcional al resultado C a la concentración de A. Vamos a ver varios ejemplos, así que tranquilo. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, nosotros estamos creando algo para poder medir lo que no se puede Justamente. medir con lo otro. Justamente. Con las otras cosas. Con Justamente. otro rango. Dependiendo de lo que yo quiera medir. Porque en algunas cosas las vamos a poder medir directamente y en otras no. Entonces, dependiendo de lo que sea, existe estas distintas variables que podemos utilizar en los distintos kits que hay disponibles. ¿Qué características tienen que haber? Y ya se los dije, todos los componentes tienen que estar en exceso, con excepción del que va colocado en la muestra,
que es el analito que yo quiero medir. Ese, para que de tal manera que todo el analito que yo quiero medir se transforme en el producto que yo quiero espectrofotométricamente medir. Y además, como estas reacciones pueden ser con enzimas, debo colocar la cantidad necesaria de enzima para que la reacción ocurra en poco tiempo. Todo esto es lo que tiene que contener el sistema de medición que yo voy a utilizar, que son los famosos kits de laboratorio que ustedes, cuando podamos ingresar, los van a utilizar. Y aquí tenemos varios ejemplos de esto. La determinación de calcio. Esta es una reacción química, 100% química, en la que el calcio se une a un compuesto que se llama arsenazo 3. Este compuesto es de un color púrpura intenso, muy intenso. Y cuando se une el calcio, cambia la tonalidad del púrpura. Hay un cambio que visiblemente no es tan fácil de ver, pero sí los equipos lo pueden evidenciar, y cambia el color de este púrpura a un tono un poco más violáceo, y es lo que yo puedo medir con este compuesto como compuesto coloreado. Para ello, la reacción tiene que ocurrir en un medio alcalino, es decir, pH sobre 7, y se debe medir a una longitud de onda de 650 nanómetros, que es a la longitud de onda donde absorbe este compuesto coloreado. Para que empiecen a interiorizarse con los valores de referencia de algunos analitos, el calcio tiene un valor de referencia en suero o plasma, dependiendo de la técnica, pero en promedio 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, es decir, miligramos por ciento. Colocar DL es lo mismo que colocar por ciento o por 100 ml, ¿ya? Esta es sencilla, es una reacción química en la que se mide el calcio. También esta es como una pequeña introducción para poder ver si es que el calcio está aumentado o está disminuido. ¿Por qué? Porque el calcio aumentado se encuentra en enfermedades cancerosas con implicación ósea, principalmente, en el hiperparatiroidismo, en la enfermedad de Payet y en la sarcoidosis. Y la hipocalcemia la encontramos en el hipoparatiroidismo, en la insuficiencia renal crónica, en la pancreatitis aguda y en la hiperfosfatemia. Otro método químico también, químico me refiero que no tiene la participación de una enzima, es la creatinina de Jaffe por el método de Jaffe sin desproteinizar. Hay otro método enzimático que también existe, o también existe el método de Jaffe con desproteinización. Este es sin desproteinización porque este es el más común que se utiliza. En este caso, se hace un compuesto entre una mezcla entre ácido pícrico y hidróxido de sodio. Se mezclan en volúmenes 1:1 en las proporciones que están establecidas, que en estos momentos no me acuerdo las concentraciones específicas, y forman un compuesto que se llama picrato alcalino. Este picrato alcalino se une a la creatinina y se une a una velocidad determinada. Se va uniendo a una velocidad determinada. Por lo tanto, empieza a formar un compuesto de color anaranjado. Este toma de un color amarillo a un color anaranjado. Y el compuesto coloreado se llama complejo de Janowski, que es, este complejo Janowski es el picrato alcalino más la creatinina. Y se va uniendo a una velocidad constante en el tiempo. Entonces, yo lo que voy midiendo es la absorbancia a distintos tiempos. Esta es una técnica cinética no asociada a enzima. Entonces, voy midiendo distintos tiempos. Por ejemplo, las técnicas normalmente dicen, uno mide a los 10 segundos la primera lectura. ¿Por qué a los 10 segundos? Porque con eso uno, entre comillas, elimina todo lo que se une más rápido que la creatinina, como la hemoglobina y otras cosas. Entonces, yo mido eso a los 10 segundos. Pasado un minuto, es decir, al minuto 10 segundos que coloqué la muestra, hago la segunda lectura y obtengo un delta de absorbancia que es directamente proporcional a la concentración
de la creatinina en base a una calibración muy estricta. Esta se mide a una longitud de onda de 505 nanómetros y para que se los vayan aprendiendo, su valor de referencia en el hombre es de 0,7 a 1,4 miligramos por decilitro y en las mujeres de 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro. La diferencia viene dada porque la creatinina es un producto de desecho del metabolismo muscular y los hombres tienen mayor masa muscular que las mujeres y por eso es el rango, esta diferencia que se establece. ¿Qué significa que una creatinina esté elevada? ¿Qué es lo problemático? Está asociada con el daño de la función renal e incluso puede ayudar a hacer el diagnóstico del daño renal en el hipertiroidismo y tras una ingesta muy abundante de carne, que pudiese también generar una elevación transitoria de la creatinina. Ahora entramos a métodos que usan una enzima para ello. Por ejemplo, para medir ácido úrico, yo tengo, el kit viene con los compuestos que se llaman el ácido 3,5-dicloro 2-hidroxibenzensulfónico, el DSBS, más la 4-aminoantipirina, el 4-APP. Estos están en exceso. Además, está adicionada a la reacción, en el mismo líquido que viene todo esto, viene una enzima que se llama uricasa oxidasa, que está puesta en cantidades suficientes para que la reacción se haga en el tiempo que está establecida en el kit. Y además viene con otra enzima más que se llama peroxidasa, la POD, que es una peroxidasa derivada del rabanito, peroxidasa de rabanito. Todos estos están en las condiciones saturantes, por decirlo de una forma, o que de tal manera que todas las reacciones siempre vayan hacia el mismo lado. Entonces, cuando yo coloco la muestra, el calibrador, el control, lo que sea que contiene el ácido úrico, este va a ser tomado por la uricasa oxidasa y va a ser transformado en alantoína y peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno, en conjunto con el DSBS más el 4-APP, en presencia de la peroxidasa va a ser transformado en agua y un compuesto coloreado. Este compuesto coloreado se llama quinoneimina y tiene la capacidad de absorber a 570 nanómetros. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo es que me enredé porque entonces acá el compuesto coloreado que se genera en esa reacción es lo que nosotros estamos midiendo. Sí. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, este es el equivalente al primer ejemplo, en el que yo coloco la muestra, donde está lo que yo quiero medir, y esta tiene que irse para acá, siempre. Por lo tanto, está todo en exceso para que todo lo que está aquí se transforme en esto, y de esto se transforme en esto. Entonces, yo asumo que la reacción coloreada es directamente proporcional a la concentración del analito que yo quiero informar. ¿Ya? Esta es la forma de reflejar que esta sustancia estaba presente en el ambiente químico que yo generé. Valores de referencia en el hombre de ácido úrico de 3,5 a 7,2 miligramos y en la mujer de 2,6 a 6 miligramos por decilitro. ¿En qué se encuentra aumentado? Se encuentra aumentado la famosa gota, está asociada a una enfermedad compleja que como es la gota, con mucho dolor a nivel de las articulaciones, al daño renal, a las leucemias, mielomas, que son enfermedades de tipo cancerosas, hiperlipemia, que es aumento de lípidos en sangre, síndromes metabólicos, en que hay alguna alteración en las vías metabólicas y que se genera un aumento de este ácido úrico, y en algunas enfermedades hepáticas, y pudiesen generar también un aumento del ácido úrico.
Aquí tenemos otra reacción que aquí se ejemplifica lo que yo les decía, esta ejemplifica lo que yo les mencionaba de una reacción previa antes de lo que yo voy a medir, que es la técnica para medir colesterol. El colesterol en sangre circula normalmente en dos formas, como colesterol libre, que sería este colesterol que está acá, y como colesterol esterificado o ésteres de colesterol, que es el que está acá. Pero yo para poder medir el colesterol necesito transformar todo el colesterol esterificado en colesterol libre. Cuando se dice que está el colesterol esterificado, significa que el colesterol está unido a ácidos grasos, ¿ya? Para ello, yo necesito que el colesterol esterificado, a través de la enzima colesterol esterasa, transforme al colesterol esterificado que está en la muestra, me lo transforma en colesterol libre más ácido graso. Y el colesterol libre, que es lo que yo finalmente quiero medir, en presencia del oxígeno con la enzima colesterol oxidasa, va a ser transformado en un compuesto intermediario que se llama colesterol 4 en 3-ona más peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno es tomado nuevamente, al igual que en la técnica anterior, por la 4-aminoantipirina y por otro compuesto similar al anterior que se llama ácido parahidroxibenzoico, que en presencia de la peroxidasa de rabanito va a ser transformado en un compuesto coloreado, quinona y imina, más 4 moléculas de agua. Este se mide a una longitud de onda de 546 nanómetros y el valor deseable, aquí no hay un rango de referencia, sino que es un valor deseable establecido por consenso, es que sea menor a 200 miligramos por decilitro. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, en este siempre es como un paso más. Sí. Es que porque anteriormente salían como igual, pero siempre es como un paso más de lo que ya se generó para Depende. poder llegar a lo que queremos, ¿o no? No, no necesariamente. Yo le estoy mostrando un ejemplo. Podría ser que hubiese una reacción previa para poder hacer la medición en dos reacciones. Puede ser que lo que yo necesite medir ocurra en una reacción, o que ocurran dos reacciones, que ocurran tres reacciones, o en 4 reacciones acopladas. Como lo vamos a ver con la que sigue después. Obviamente, a medida que mayor cantidad de reactivo vaya en el kit que yo voy a utilizar, más caro es el reactivo. Eso claramente va en directa relación. El colesterol sérico, ¿con qué se asocia? Con las hipercolesterolemias, con las hiperlipemias, con alteraciones renales como la glomerulonefritis y el síndrome nefrótico, en el hipotiroidismo, en la gota y en otras patologías. Profe, ¿Sí? este era como el ejemplo 2 que dio delante, ¿o no? Sí, este es como el ejemplo 2, sí. Y es que dijo que todo tenía que estar en exceso excepto lo que queremos medir. ¿Para qué Sí. es eso? Para que la reacción siempre vaya hacia un mismo lado. Si yo tengo en exceso el oxígeno, que se hace con el tubo abierto, y tengo en exceso y más la cantidad necesaria de PAP, todo el colesterol esterificado que pase va a transformarse en esto. Y posteriormente todo el colesterol que se genere en presencia del oxígeno con esto va a ser transformado para acá. Y el peróxido de hidrógeno que se genere va a ser todo transformado en el compuesto coloreado. Piensen que todo esto ocurre en un tiempo de 10 minutos. Y después de los 10 minutos ya todo lo que yo coloqué en la muestra de colesterol libre y colesterol esterificado ya se transformó en el compuesto coloreado. Y con eso yo ya puedo medir. ¿Me entienden? ¿Entienden ahora? A eso digo que tiene que estar todo en exceso para que la reacción siempre vaya, como se dice en química, hacia la derecha. Porque como toda reacción química es bidireccional, pero nosotros lo colocamos en exceso todo para que siempre vaya hacia la derecha. Ya. Este es otro ejemplo que lo coloco similar al del ácido úrico porque es para medir glucosa.
Y se utilizan, como ustedes ven, ya van tres técnicas que utilizan como compuesto coloreado el mismo. En este caso tenemos a la de glucosa, que es tomada por la enzima glucosa oxidasa y es transformada en ácido glucónico más peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno en conjunto con la 4-aminoantipirina y el ácido para-hidroxibenzoico, producto de la peroxidasa de rabanito, va a ser transformada en quinoneimina, que es el compuesto coloreado, más agua. Y por lo tanto está todo puesto de tal manera que toda la glucosa que yo coloque se transforma en el compuesto coloreado y lo pueda medir. Esto en un paso después de los 10 minutos. Se lee a 546 y tiene un valor de referencia entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Existe otro método para medir glucosa que se llama el método de la exoquinasa, que a diferencia de la técnica anterior, que es de la GODPAP, que la GODPAP es punto final, esta es cinética. Y lo que se mide es una reacción que ocurre en una de las vías metabólicas de la glucosa. ¿Pueden pensar en cuál de ellas está o no? ¿Le puedo dar una pista? ¿Está la glicólisis o está en la vía lactosa? La glicólisis. Nah, error. Pero la canción dice así, pues. ¿Mm? No sé, a ver, NAD, pH, NAD. De glucosa se fue. Tienen razón, en la glicólisis. Sí, yo me equivoqué. Ahora está confundiendo por el NAD. Si hubiese sido NAD fosfato, sí hubiese sido la vía lactosa. Entonces, aquí la glucosa es tomada por la enzima exoquinasa y se transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato en presencia del NAD oxidado por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a ser transformado en 6-fosfogluconato y NAD reducido. ¿Qué sucede? En este caso, que lo que yo mido es la presencia del NAD reducido. El NAD es el compuesto base del ADN, que es nicotinamida adenina dinucleótido, ¿ya? Y es específicamente la base nitrogenada en la que uno mide a 260 nanómetros. Por lo tanto, el NAD oxidado mide a 260 nanómetros. Pero cuando se reduce, se le agrega un protón, cambia su espectro de absortividad y absorbe ahora a 340 nanómetros. Por lo tanto, yo puedo medirlo de forma directamente proporcional colocando todo en exceso, es decir, colocando la ATP en exceso y colocando el NAD en exceso y con la cantidad suficiente de exoquinasa y de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se va a transformar toda la glucosa en NAD reducido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí yo voy a ir viendo la aparición del NAD reducido. Por lo tanto, es una reacción cinética en la que yo tengo absorbancia versus concentración y va de esta forma, subiendo. Y es a una velocidad en que es directamente proporcional. El delta de absorbancia que se genera entre dos tiempos es directamente proporcional a la concentración de la glucosa que se produjo. Entonces, en este caso, yo mido el NAD. Esta técnica en particular es mucho más eficiente que la anterior, pero es más cara. Entonces, hay algunas empresas que utilizan exoquinasa en sus equipos y hay otras que utilizan GODPAP, dependiendo de lo que se requiera. Y el valor de referencia, aquí no lo cambié, porque sí, es 70 a 100, porque está establecido por consenso. ¿Qué pasa si aumenta la glucosa? Tenemos la diabetes y sus variantes, todo tipo,
generalmente cuando hay glucosa alta, podemos estar en presencia de una resistencia a la insulina, a una intolerancia a la glucosa, a una diabetes tipo 1, a una diabetes tipo 2, a una diabetes LAVA, a una diabetes del embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios tipos de diabetes en los cuales nosotros no podríamos encontrar. Y disminuye en los tumores pancreáticos y también en algunos aspectos metabólicos de algunas personas en particular. Y finalmente, la más compleja de todas es la medición de los triglicéridos, porque es la que tiene mayor cantidad de reactivo necesario. Aquí, los triglicéridos. ¿Ustedes saben cómo está conformado un triglicérido o un triacilglicerol? Un glicerol y 3 ácidos grasos. Perfecto. Glicerol y 3 ácidos grasos. Triglicérido significa que tiene el glicerol que está unido con 3 ácidos grasos. Y por lo tanto, yo necesito, para poderlo medir, necesito sacar los ácidos grasos y liberarlos del glicerol. Para ello ocupo una enzima que se llama lipasa. Esta lipasa tenemos en nuestro, nosotros en nuestro organismo tenemos dos lipasas, la lipasa pancreática y la lipasa sérica, que son distintas, no es la misma. Que lo que hacen en el caso de los alimentos es hacer esto, tomar los triglicéridos, separar el glicerol de los ácidos grasos, se absorbe el glicerol, se absorben los ácidos grasos y la lipasa interna de la sangre los vuelve a transformar los triglicéridos para poder ser transportados hacia el organismo, hacia las distintas partes del organismo. Entonces utilizamos esta propiedad de que la lipasa transforme el triglicérido en glicerol y ácido graso. Y en este caso tomamos el glicerol, que en presencia de ATP, que tiene que estar en exceso, por la gliceroquinasa, va a ser transformado en glicerol 3-fosfato más ADP. El glicerol 3-fosfato en presencia del oxígeno, que va a estar en exceso porque va a ser un tubo abierto, en presencia de la glicerofosfato quinasa, debería ser oxidasa. Sí, oxidasa, aquí yo me equivoqué. Es glicerofosfato oxidasa, va a ser transformado en dihidroacetona-fosfato más peróxido de hidrógeno. Y nuevamente, el peróxido de hidrógeno se une a la 4-aminoantipirina y en este caso al ácido 3,5-dicloro-2-hidroxibenzensulfónico y tomado por la peroxidasa de rabanito, va a ser transformado en un compuesto coloreado, quinona y imina, más 4 moléculas de agua. Y aquí se lee a 546 nanómetros y su valor de referencia deseable, también establecido por consenso, es de 150 miligramos por decilitro. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, les comparo el precio de el GOTPAP para colesterol, los 250 ml más o menos, vale como 30.000 pesos. Y con eso yo puedo hacer, si hago una técnica con 1 ml, puedo hacer 250 determinaciones. En el caso del triglicérido, para ese mismo valor vale 150.000 pesos, para ese mismo volumen. ¿Por qué? Porque tiene mucha mayor cantidad de cosas que tienen que estar puestas y necesita un mayor grado de estandarización la técnica. Todo esto para que todo ocurra en un tiempo determinado. Que todo lo que yo quiero medir, que en este caso los triglicéridos, se transformen en el compuesto coloreado en un plazo de 10 minutos. Los triglicéridos aumentan en las hipertrigliceridemias congénitas, que pueden ser genéticas o pueden ser por aspecto metabólico, en la obesidad, en los pacientes con alcoholismo, pancreatitis, síndrome nefrótico, en la diabetes y en la gota. Y disminuyen en el hipertiroidismo, en la malnutrición y en los síndromes de mala absorción, entre otros.
Por lo tanto, nosotros tenemos estas técnicas de química seca, perdón, estas técnicas de punto final, que son aquellas en que toda la reacción ocurre en un plazo de 10 minutos y que yo necesito colocar todos los componentes en exceso para poder que la sustancia que yo quiero medir se transforme en el compuesto que finalmente voy a espectrofotométricamente medir en el equipo. Ahora entramos a la química seca. Ustedes han trabajado todo lo que en teoría han visto y todo lo que nosotros vamos a hacer quiero terminar esto para hacer el break. Quiero terminar primero con química seca para que hagamos el break, ¿ya? Yo no pregunto todas las reacciones, yo siempre pregunto los puntos clave. Los puntos clave, ¿qué es lo que tiene les puedo preguntar en una alternativa qué tiene que estar en exceso en una reacción o cuál es el compuesto que se mide en la reacción, el compuesto que espectrofotométricamente se mide en la técnica de glucosa, por decirlo. ¿Ya? Entonces, la química seca, bueno, todo lo que ustedes han visto, porque todavía no lo hacen, en los laboratorios de análisis, que tienen que hacer curvas de calibración, y en lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio, es denominada química líquida. ¿Por qué? Porque ustedes colocan un reactivo líquido con una muestra líquida, y lo que se mide, se mezcla y se mide espectrofotométricamente, y luego se desecha el líquido. Y está todo en un compuesto líquido. Acá es distinto. Acá es una técnica en que se llama química seca porque la reacción ocurre en una especie de papel filtro. ¿Ya? Y que por lo tanto lo único que va como líquido es la muestra, que está puesta en las cantidades necesarias para que se genere el compuesto. ¿Qué es lo que es la química seca? Es una reacción, es una tecnología que se basa en que las reacciones vayan ocurriendo en un sistema de multicapas, en un compuesto o en un soporte de poliéster que se llama slide. Este tiene a lo menos 4 capas, que es la capa de soporte, que tiene que ser ópticamente inerte, es decir, que no interfiera con la luz. Tiene la capa indicadora, que es donde ocurre la reacción final, que va a colocar el color a la reacción, la capa de los reactivos y la capa de diseminación. Entonces se coloca la muestra se disemina en forma homogénea por la capa de diseminación y va progresando, avanzando hacia abajo, hacia la capa de reactivo, donde reacciona con sus componentes y finalmente llega a la capa de indicadora, donde va a estar el compuesto final de que yo voy a medir, que normalmente son los mismos que se utilizan en la química líquida, pero que acá se transforman a este proceso. Para ello existen 3 tipos de slides que se denominan los colorimétricos, que entregan, como su nombre lo indica, un color; los inmunométricos, que hacen una reacción en base a una reacción inmune, una especie de tipo, por decirlo de una forma, una especie de lisa muy particular; y los potenciométricos, que son aquellos que generan cambios en la potencialidad eléctrica de un voltímetro. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar con el slide colorimétrico, que presenta, como ya lo habían visto, distintas capas. Presenta la primera capa, que es la capa de difusión, que lo que hace es que está diseñada de tal forma que permite que la distribución de la muestra sea homogénea en toda la capa. Además, es porosa porque tiene que bajar y permitir que pase a la siguiente capa. También tiene una ventaja que permite que las proteínas de peso molecular muy alto queden atrapadas en esta capa y no pasen hacia abajo, y de esa forma sea más sencillo poder medir
la reacción. Y además, dependiendo del test, incluyen algunos reactivos necesarios para romper a las proteínas de alto peso molecular y de esta forma no interfieran con la reacción. Luego viene la capa reactiva, donde vamos a encontrar todos los buffers y todos los catalizadores y todas las enzimas necesarias para que ocurra la reacción. Por ejemplo, si ustedes ven, son los mismos componentes. Tenemos a la glucosa oxidasa, la sustancia cromogénica y la peroxidasa, de tal manera que ocurra la reacción y que se forme finalmente la quinona y imina. Y esta reacción va a ocurrir finalmente en la siguiente capa, que es la capa indicadora. Algunos slides, si no todos, tienen una capa que se denomina capa Schamberger o basura, que es la traducción de Schamberger sería como basurero, por decirlo de una forma, que en español se le dice la capa eliminadora de interferentes, donde contiene enzimas o agentes quelantes que eliminan distintos interferentes que puedan estar presentes, como el exceso de bilirrubina, el exceso de lípidos, el exceso de hemoglobina, entre otros. Y de esa forma no interfieran con las reacciones químicas que se van generando. Producto de que todos estos interferentes que yo les mencioné interfieren mucho en la química líquida. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene la química seca. Y luego de que pase por la capa indicadora, viene la capa de soporte, que es plástica y que permita el paso de luz y que sea ópticamente inerte. El slide inmunométrico lo que hace es medir aquellas sustancias que requieren un anticuerpo, por lo tanto está asociado a una especie de una ELISA muy particular. Y aquí nosotros tenemos principalmente drogas, como son el fenobarbital, la phenytoína, la digoxina, la carbamazepina y la proteína C reactiva, CPR está puesto acá, o PCR como la piden normalmente, que es la proteína C reactiva. Y para ello tenemos test que son competitivos y test que son no competitivos. En el test competitivo, lo que ocurre es que yo tengo, en la muestra que estoy agregando, agrego el analito que quiero medir, digoxina. Y en la capa, donde yo voy a estar teniendo, voy a tener un analito marcado con un anticuerpo o con una sustancia coloreada. Generalmente es un anticuerpo que tiene una sustancia cromogénica que reacciona con el sustrato. Entonces, este analito, tiene un analito que está marcado con color, que tiene marcado algo que lo evidencia. Y además tiene un anticuerpo. Este analito, que entre comillas está modificado porque tiene un colorante, por decirlo de una forma, tiene menor afinidad por el anticuerpo que el analito que viene de la muestra. Por lo tanto, al mezclarlo, vamos a tener analito modificado, coloreado, con el anticuerpo, analito salvaje, con el anticuerpo, y analito libre. Luego se hace un inmunolavado, se le agrega un buffer y se elimina el exceso de este analito que está acá, y voy a medir solamente la cantidad del analito que se logró unir al anticuerpo. Por lo tanto, a medida que yo menos tenga el analito en la muestra, voy a tener una alta absorbancia del analito marcado. Y si tengo mucha concentración del analito salvaje, menos intensidad de coloración con el analito marcado. Por lo tanto, la lectura es inversamente proporcional a la concentración. Y en el no competitivo está el analito que se une a un anticuerpo
y más un segundo anticuerpo que revela la reacción. Y por lo tanto se forma una reacción similar a una ELISA, pero que todo esto ocurre en estas capas que están puestas acá. Y aquí es directamente proporcional a la concentración del producto. ¿Cuáles son las ventajas que tienen estos? Si yo los veo, los ensayos competitivos, el color va a ser muy tenue cuando la concentración es alta y la coloración va a ser muy alta cuando la concentración es baja. En cambio, los competitivos, el color va a ser muy intenso cuando estamos en alta concentración del analito y va a ser más baja cuando estamos en baja concentración del analito. Para ello, nosotros, para hacer todo esto, necesitamos un sistema de medición que es distinto, que tiene un nombre distinto al método tradicional, que se llama refractancia. ¿Por qué se llama refractancia? Porque a partir de una fuente de luz, una ampolleta, pasa por una rueda de filtros, deja pasar solamente la longitud de onda que yo necesito, esta incide sobre el slide, literalmente va desde abajo hacia arriba, incide sobre el slide y cuando llega a la molécula, esta va a chocar y va a ser reflejada, en este caso, en distintas direcciones, pero se mira en particular la que se fue reflejada en 45 grados, donde ahí se encuentra el detector. No se encuentra por acá, que es donde está en el caso de la química líquida, que es la de luz que pasa directamente para allá. Acá es la luz que se refleja, producto de chocar este haz de luz con la molécula que yo quiero medir, o con el componente que voy a medir, y es detectado en un detector que está en 45 grados. El último de los tipos de slide es el slide potenciométrico, que son slides que están hechos para poder medir electrolitos. Existen dos formas de medir los electrolitos. El que se denomina IC directo o potenciometría directa y potenciometría indirecta. La que se utiliza en los equipos que vienen con química líquida es la potenciometría indirecta, en la que se hace una reacción química que tiene que reaccionar con una sustancia de referencia previo para poder realizarlo y se mide indirectamente la diferencia de potencial en base a la sustancia de referencia. ¿Ya? En cambio, en el IC directo, la reacción ocurre específicamente con el analito que yo estoy midiendo. En particular se utilizan para el sodio, potasio y cloro, en donde se coloca el suero del paciente en uno de estos hoyitos que es en la zona de medición, por decirlo de una forma, y el fluido de referencia en el lado de la referencia. Este tiene una membrana selectiva a los iones y una capa de nitrato de plata y otra capa de plata para que ayude a la reacción. ¿Qué es lo que sucede? El fluido de referencia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a virar el voltímetro hasta el 80, por decir algo. El suero del paciente lo va a mover hasta el 75 y hago una regla de 3 porque yo conozco la cantidad que fue colocada acá y con eso obtengo la concentración. Y esto hace que esto sea una medición directa, no indirecta como en el otro caso. ¿Qué ventaja? Esto tiene muchas ventajas porque entrega una menor cantidad de interferentes y tiene una gran ventaja también que permite hacer una medición mucho más certera del resultado. En el IC indirecto, lo primero que hay que hacer es diluir la muestra. Acá se mide en forma directa, no necesito hacer la dilución, por lo tanto, tengo un error menos en este proceso. Y en general no se ve afectada por altas concentraciones de litio, como sí ocurre en el IC indirecto, y es mucho más sensible e incluso es método de referencia, es decir, con lo cual se tiene que comparar el método indirecto con el directo. Y aquí, como yo les decía,
al colocarlo va a variar el amperímetro o el electrómetro o el potenciómetro que está. Los reactivos en este caso no vienen líquidos, porque vienen en slides, y los slides vienen guardados en unas cajitas que se llaman cartridges. Estos cartridges vienen con la información del test en códigos de barra y vienen con diferencias de color para ver cuál es en el tambor que hay que colocarlo, porque uno necesita una alta concentración de humedad y otro necesita una baja concentración de humedad. Y dependiendo de los distintos slides se van colocando los distintos tarros, los distintos tambores. Aquí se ve cómo son los slides. Son pequeños, tienen un diámetro mayor, más o menos de 2 por 2 centímetros, y se van colocando en el equipo. Primero, aquí esta presentación es de la empresa, por lo tanto, le dan mayor énfasis a los beneficios que ellos ven como empresa. Yo les voy a mencionar cuáles son los beneficios que realmente tienen y que los diferencian del resto. Primero, es una tecnología que no utiliza agua extra. Eso es verdad. Para las técnicas que están en química seca, eso es verdad. Porque ellos igual tienen algunas técnicas que utilizan que no la han podido transformar a química seca y que la siguen haciendo en química líquida, pero son muy pocas. Y para ellos le dicen química húmeda. ¿Por qué? Porque ellos utilizan sus propias cubetas desechables, de tal manera que vienen todos los reactivos necesarios en las cajitas y no necesitas agua externa. Por lo tanto, no hay agua externa en los equipos de ortoclínica diagnóstico, y por lo tanto tienen menor cantidad de interferencia. Los reactivos no son tóxicos y por lo tanto no hay eliminación de desechos que puedan provocar problemas en el medio ambiente o tratamientos extra que haya que hacerles a los desechos para ser eliminados al desagüe, pero sí generan los plásticos, y estos plásticos tienen que ser eliminados en las bolsas denominadas especiales y ser eliminadas hacia a los desechos para que sean llevados a incineración. Tiene una gran ventaja en que estos equipos trabajan con puntas desechables. Viene una pipeta que toma una punta, toma la muestra, la coloca en el slide o en los slides que necesita y luego elimina la punta. Por lo tanto, no hay la posibilidad de arrastre o carry over. Y tienen varios de los equipos que tienen una pipeta en particular, y esa pipeta va tomando las muestras, las coloca y después se va a lavar. Después toma el reactivo, se va a lavar y después toma otra muestra y se va a lavar, y así sucesivamente. Entonces, existe la posibilidad de que si en algún momento se tapa o se genere acumulación de fibrina, pueda generar carry over, es decir, arrastre de una muestra hacia otra. En el caso, por ejemplo, de las técnicas como el VIH, es sumamente importante. No requiere cubetas ni lavado de cubeta, por lo tanto no ocupa agua porque toda la reacción ocurre en el slide. Eso significa menor tiempo de mantenimiento y hay y a la larga sí un ahorro de dinero. Los controles y calibradores, principalmente de los calibradores, vienen con sus propios diluyentes, por lo tanto no requieren agua extra, sino que vienen todo asociado, y no es que estás comprando agua para poder reconstituirlos. La otra gran ventaja es que todos los reactivos pueden estar en el equipo y no hay necesidad de retirarlos al terminar la jornada, como ocurre con algunos equipos que es necesario sacar el rotor y dejarlo refrigerado. Los equipos más modernos de química líquida eso lo solucionaron. ¿Y lo solucionaron cómo? En que el mismo equipo tiene un sistema que destapa y tapa los frascos. Entonces, en el momento que necesita, destapa, saca lo que necesita y lo vuelve a tapar. Y de esa forma, para evitar la evaporación y alteraciones en el equipo, y que los reactivos duren más tiempo una vez que estén abiertos. Tienen reactivos con distintas presentaciones.
dependiendo por ejemplo, las drogas que tienen mucha menor salida, vienen en presentaciones pequeñas, de 18 por cartucho, y por lo tanto tiene la gran ventaja de no pérdida de grandes cantidades de reactivo, como ocurre en el caso de la química líquida. Esta es una característica que los diferencia claramente del resto de los equipos. El resto de los equipos, normalmente uno necesita que el equipo esté parado para poder abrir la tapa de los reactivos y cambiar los reactivos. En el caso de la química seca, uno solicita, hay un proceso en que uno levanta una tapa donde se carga y el equipo sabe que al levantar la tapa lo que va a hacer es que va a colocar algún cartucho nuevo. Entonces, si ya vació algún cartucho, es el primero que te presenta y uno lo saca y eso lo va botando. Y después uno coloca el reactivo que corresponde sin que en ese intertanto el equipo pare de procesar muestras. Y siempre va a estar procesando muestras y por lo tanto no se pierde tiempo en tener que esperar parar el equipo para poder cargar reactivo. Tiene posiciones de emergencia ilimitada, eso es verdad, producto del sistema que utiliza, como utiliza un sistema de rack y tiene una posición particular para urgencia, uno puede colocar 10 muestras en estos racks que son urgentes, el equipo va, las toma, las hace y saca el rack inmediatamente. Y por lo tanto yo puedo dejarlo en una gradilla particular esos tubos y si tengo otra urgencia colocarlo mientras sigue procesando la rutina. A diferencia de lo que ocurre con la química líquida, donde normalmente tienen posiciones de urgencia. Esto ya no es diferenciador, porque todos los equipos hacen diluciones automáticas, porque uno les programa a los equipos en que diga, saben, si la glicemia es sobre 600, automáticamente diluyan a 1 en 2, 1 en 3, 1 en 4, dependiendo de lo que uno fije. Normalmente 1 en 2 o 1 en 3. Entonces, el equipo automáticamente, si da la glucosa alta, a ese tubo sabe que tiene que volver a hacerle la glicemia, pero tiene que diluirla, y la diluye. El mantenimiento diario es muy corto, de verdad, son 5 o 10 minutos como máximo, versus el mantenimiento diario de los equipos de química líquida, que son de aproximadamente 2 horas, porque incluye generalmente un lavado de cubetas y un blanco de cubetas, que no es necesario en este caso, por lo tanto, para nosotros como tecnólogos es una gran ayuda. El inventario es sumamente sencillo porque si dice que tiene 75 slides, son 75 mediciones. En cambio, la química líquida lo que indica es volumen. Dice que le quedan 80 ml, por decir algo. Y normalmente estas técnicas vienen con 2 reactivos y no vienen en las mismas proporciones. Normalmente uno de ellos es el reactivo limitante, por decirlo de una forma. Si yo sumo todos los volúmenes que hay, generalmente uno trae menos que el otro para la reacción. Por lo tanto, ya con eso yo tengo aproximadamente un 90% de rendimiento en base solamente a las cantidades de los reactivos. Sin contar que todos los equipos de química líquida vienen con un volumen que no se puede sacar, que se le denomina volumen muerto. Por lo tanto, es un volumen que yo no lo voy a poder utilizar. Y eso tengo que ver lo que me va a significar un costo en la técnica. Entonces, tengo el volumen muerto y más encima que no están en la misma concentración. Y además, la cantidad de calibraciones y controles que hay que realizarlo. En la química líquida, normalmente el rendimiento de un kit de cualquier analito, uno alcanza más o menos entre un 60 y un 70%. Eso es como lo máximo de rendimiento que yo le puedo sacar a un kit, descontando todo lo que son los controles y las calibraciones. En la química seca, el rendimiento máximo que se ha obtenido, que fue en la clínica Dávila, se obtuvo un 92,5% de rendimiento, es decir, en un kit se ocuparon el 92,5% de los slides para hacer test de los pacientes. Y esa es una gran diferencia.
La otra gran ventaja son los periodos cortos de incubación que van de 1, 5 y máximo 9 minutos versus la química líquida que son todos de 10 minutos. Entonces, y la gran mayoría están bordeando los 5 minutos. Por lo tanto, eso genera una gran rapidez en el procesamiento de las muestras. Una gran ventaja que tiene es que cuando uno lo calibra, normalmente las calibraciones duran hasta 4 meses. Yo diría que de 1 mes a 4 meses. Y esto ayuda mucho, porque en cambio la química de la líquida uno debería calibrar cada vez que cambia reactivo, que cambia frasco de reactivo, o bien cuando empieza a tener problemas por degradación del reactivo. En cambio, en la química seca, la empresa, y eso lo logran, aseguran que para todo el lote podría durar hasta 4 semanas el reactivo. Tiene mínimas interferencias debido a la capa difusora y a la capa eliminadora de interferentes, y versus lo que es la química líquida, que también tiene todos estos interferentes. Y en el caso de los electrolitos, que los electrodos son unitarios y descartables, y por lo tanto hay menor contaminación y no hay alteración en cuanto a las calibraciones realizadas por cambiar los electrodos. Por lo tanto, la química seca tiene muchas ventajas. ¿Tiene desventajas? Sí. ¿Cuál es la gran desventaja que para mi gusto tiene? Es que hay algunas técnicas que tienen unos interferentes que no son remediables. Por ejemplo, la creatinina, ellos miden la creatinina por un método enzimático. Y este método enzimático, lamentablemente, tiene como inhibidor alostérico de la enzima, es decir, que no se une al sitio activo, sino que se une por el costado, a la dipirona, al metamizón sódico. Y por lo tanto, las personas que han consumido esto genera que se inhiba la enzima y de cualquier cosa en el resultado. Lo que uno ahí en esos casos intenta es diluir la muestra para poder eliminar un poco de interferente, pero puede generar problemas si no son tan fiables los resultados. Y esto tiene relación porque la dipirona, como analgésico y antipirético, está en desuso en muchas partes del mundo, y solamente en un porcentaje muy bajo de los pacientes. Y en particular en Sudamérica es donde se utiliza mucho aquí en Chile versus en otros países. En otros países está prohibido incluso, porque tiene algunos riesgos en algunos tipos de pacientes, cuando se consume mucho. Por lo tanto, y aquí en Chile es tan barata, es tan masiva, que es algo que no lo podemos eliminar, y lo que se establece son protocolos de tal manera de que al paciente se le tome la muestra justo antes de cuando tenga que darle la siguiente dosis de dipirona, para de esa forma disminuir la cantidad de este interferente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ahora haríamos el quiebre un ratito. ¿Por qué ¿A colocan qué hora cara? volvemos? En 10 minutitos, las 18:30. Ya, ¿Ya? me voy. Así que nos vemos en un rato.
Ya, continuemos con la segunda patita. Ya. Ahora vamos a ver una metodología que es el inmunoensayo, que está basado en las técnicas de ELISA y sus distintas variantes, que se utilizan en química para poder hacer las mediciones de los analitos de muy baja concentración, como son las hormonas principalmente, y también los test diagnósticos de serología, de VIH, hepatitis B, hepatitis C, etc. Primero, la historia es bien interesante. Si ustedes la pueden buscar en algún momento con más detalle, lo voy a pasar rápidamente. No voy a contar las anécdotas que están, se las puedo contar a lo mejor el jueves, en la que en 1960 Rosalind Yalow junto a Solomon Berson desarrollaron el radioinmunoensayo o RIA, en la cual utiliza la detección de los anticuerpos marcados con radioisótopos a través de la característica que tienen los radioisótopos de generar radioactividad, y estos pueden ser medidos cuando un anticuerpo está presente en la muestra y está conjugado con este radioisótopo. Y posteriormente se fueron buscando una serie de alternativas que fuesen mucho más seguras, que no perjudicaran al medio ambiente, a la salud de las personas que trabajaban, menor costo, sencillas y prácticas. Y ahí aparecieron, por ejemplo, en 1966, que se concibieron la idea de marcar antígenos y anticuerpos con enzimas. En 1966, Necan y Peirce conjugaron enzimáticamente anticuerpos para localizar antígenos víricos en cortes de animales. Y en el año 1971, Emland y Perlman describieron el primer método de ELISA como alternativa al radioinmunoanálisis. En el año 1974, Boller utilizó el método de microplacas de 96 pocillos y sugirió su uso para cuantificación de anticuerpos. En el año 1985 surge el primer kit comercial para detectar la enfermedad de Aujesky, y de ahí se empezaron a utilizar muchas de estas. En ese momento, Envald Perlman en 1971 y Wagner Bell Schulz de Holanda en 1971 y 1972, que publicaron, obtuvieron el Premio Nobel de Bioquímica en abril de 1976. ¿Qué significa ELISA? Es la traducción del término en inglés de Enzyme Linked Immunosorbent Assay, que toma las letras de cada una de ellas y forma el denominado test de ELISA. Ahora, los inmunoensayos pueden clasificarse de distintas formas de acuerdo a cómo se desarrolla la reacción. Puede ser en fase homogénea, donde nosotros vamos a ver todo esto en una reacción líquida y se va a ver de color turbio, y por lo tanto se denomina inmunoturbidimetría. Y si es en fase heterogénea, tenemos la forma en que se utilizan las determinaciones del látex y el ELISA y sus variantes, donde tenemos el ELFA, que es, a diferencia con enzima, ahí utiliza una sustancia fluorescente, etc. Las técnicas de inmunoensayo homogéneas son aquellas en que estas técnicas de inmunoensayo requieren la separación de complejos unidos entre el anticuerpo y el antígeno. Y por lo tanto, ocurre en una reacción donde vamos a tener los componentes y la forma en que se coloca el anticuerpo, el antígeno y el anticuerpo libre.
Recuerden que cuando se forma el complejo antígeno-anticuerpo, este tiende a irse hacia el fondo. Por lo tanto, en la parte superior queda el antígeno libre. Y lo que se mide en la técnica homogénea es medir la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Pero en cada una de las distintas fases en que vayan ocurriendo, es donde se va a generar la reacción. En forma homogénea, los anticuerpos y los antígenos están libres en solución. Y en fase heterogénea están pegados al fondo del tubo o de la microplaca. Otra forma de poderlos cuantificar, que es la forma más tradicional de poder hacerlo, es la de determinarlos como métodos cuantitativos y cualitativos o de cutoff. Los cuantitativos es los que hay una reacción en que se indica una concentración de una sustancia. Por ejemplo, cuando se mide una hormona, progesterona, estradiol, LH, FSH, etc. Y los cualitativos o por cutoff son aquellos en que el resultado indica solo la presencia o ausencia de una molécula buscada. Y para ello se establece un corte de un cierto valor, en el cual de ese valor hacia arriba se establece que la muestra está positiva o está negativa. Estos se utilizan principalmente para todas aquellas técnicas de detección, como por ejemplo detección de VIH, hepatitis B, hepatitis C, u otra técnica en que se necesite cuantificar los anticuerpos o determinar si está positivo o está negativo. En el caso de los inmunoensayos de fase heterogénea, aquí lo que ocurre es que se capturan la molécula que nosotros queremos medir en una fase sólida. Es decir, primero se coloca o los anticuerpos, que en la forma más tradicional se coloca un anticuerpo que va a estar pegado en el fondo de la microplaca. Se coloca la muestra donde va el antígeno se va a pegar al anticuerpo, se hace un lavado, se elimina el exceso, se le coloca un segundo anticuerpo que se une a otro epítope del antígeno y este segundo anticuerpo está conjugado con una enzima que se revela o con una sustancia que permite su visualización. Para ellos requieren de que hayan lavados para separar lo que se unió a la fase sólida de lo que no se unió. También existen varios formatos, que ya algo habíamos visto, que son los ensayos competitivos y los ensayos tipo sándwich o no competitivos. Los tipos sándwich son principalmente que está un anticuerpo, el antígeno y un segundo anticuerpo. Ese es un sándwich, ¿ya? Y los competitivos son aquellos en los cuales una molécula está modificada y tiene menor afinidad que la molécula original. Y de esa forma compiten por el anticuerpo. En el segundo caso de los no competitivos, el no competitivo de 2 pasos generalmente ofrece una mayor especificidad y sensibilidad que los formatos de ensayos que los ensayos de tipo competitivos. Aquí tenemos los ensayos competitivos, donde tenemos que en fase sólida están unidos los epítopes antigénicos absorbidos en una fase sólida, es decir, en el fondo de la placa. Luego se colocan los antígenos de la muestra, los cuales van a reaccionar con anticuerpos conjugados con un marcador. Estos anticuerpos que se van a unir a estos epítopes y van a ir generando que la conjugación se vea una curva entre la cantidad de anticuerpo versus la cantidad de antígeno. Y en el caso del tipo sándwich, tenemos que los anticuerpos están pegados a la fase sólida. Se coloca el antígeno que vienen de la muestra, estos se unen y los que no se unen son desechados y viene un segundo anticuerpo que viene conjugado con un marcador, el cual se va a pegar y va a generar la unión en fase sólida, el resto se desecha y se ve una curva de absorbancia
de cantidad de anticuerpos versus la cantidad de antígenos. Y en base a eso yo puedo ir utilizando las distintas técnicas. Otra posibilidad es que sea que están los antígenos, en que se une un anticuerpo a ese antígeno y se une un segundo anticuerpo marcado. Los tipos de inmunoensayo más comunes son el RIA, el enzima inmunoensayo, la inmunofluorescencia polarizada y la quimioluminiscencia. El radioinmunoensayo lo que utiliza es un átomo radiactivo en base al yodo 125, aunque también se puede utilizar yoduro tritiado. Y lo que se hace la medición de la radioactividad en un tipo cortador Geiger. Y el problema son que son lentos, no pueden ser automatizados y tienen requerimientos altamente regulatorios por el manejo de sustancias radioactivas. En este caso, en una fase sólida, se coloca un anticuerpo que va dirigido a un antígeno particular y el segundo anticuerpo va dirigido contra otro epítope del antígeno y este está marcado con yodo. Y en la fase competitiva, lo que ocurre es que existe una molécula que yo quiero medir, que está marcado con yodo 125, pero que tiene menos afinidad por el anticuerpo que la sustancia silvestre, que va a tener mayor utilidad. Por lo tanto, en este formato, la absorbancia entre mayor concentración haya de va a ser más alta la absorbancia o las cuentas por minuto, y en el competitivo va a ser más bajo cuando tenemos mayor concentración del antígeno en la muestra. El enzima inmunoensayo, que es el clásico ELISA, en que en general se utiliza un marcador enzimático, generalmente la peroxidasa de rabanito, en la que se actúa como sustrato para el producto final coloreado. Tiene el problema que no son tan sensibles comparado con los otros métodos, y aquí vemos la forma tradicional del tipo sándwich, donde está el anticuerpo que está pegado contra el antígeno, se coloca un segundo anticuerpo que es el de detección, y se coloca un tercer anticuerpo para poder detectar esta unión. Y ahí se genera el producto coloreado. Y se observa en una placa de ELISA de 96 pocillos de esa forma, donde los que están con color amarillo son los que dieron positivo, y dependiendo de la intensidad del color va a ser la concentración que tenga el antígeno que yo estoy buscando. Y los que están transparentes es que no hubo reacción. La inmunofluorescencia de luz polarizada es una variante de esta en la que se utiliza una molécula de fluoresceína que se ilumina con luz ultravioleta y se mide la polarización de esta luz. El problema es que solo sirve para medir moléculas muy pequeñas y presenta numerosas interferencias, siendo la más utilizada actualmente la quimioluminiscencia. La quimioluminiscencia es la última tecnología desarrollada que ha tenido variantes, que se las voy a ir mostrando, en las cuales el marcador de lectura es una sustancia capaz de emitir luz, que generalmente se utiliza el luminol o ésteres de acridina. Existen 4 tipos de generaciones de estas técnicas. Está la quimioluminiscencia directa, la indirecta, la electroquimiluminiscencia y la quimiluminiscencia amplificada, que es la que está más desarrollada en estos momentos, que prácticamente todas las empresas trabajan con esto. En el caso de la quimiluminiscencia directa, esta técnica, el anticuerpo está marcado directamente con una sustancia luminiscente. Por lo tanto, por cada anticuerpo marcado se emite una cantidad limitada de fotones. Y eso hace de que tenga unos pequeños picos de emisión de luz en un muy corto tiempo. Y esto, por lo tanto, tiene el inconveniente de que tiene que ser leído a tiempos de más.
muy exactos, lo cual dificulta la automatización. La quimiluminiscencia indirecta ahora, el anticuerpo está marcado con una enzima y esta actúa con un sustrato que este es el que emite luz. Por lo tanto, tiene la posibilidad de emitir mucho más fotones que en la forma anterior, que es lo que se ve acá, y permanece más en el tiempo. En la electroquimiluminiscencia, el anticuerpo queda marcado con un complejo que se llama tripropilamina, y este complejo lo que hace es emitir luz solo cuando es activado eléctricamente, cuando yo le aplico corriente, y la energía necesaria para la emisión es provista de forma externa. De esa forma se genera una intensidad de luz mayor y que permanece más en el tiempo. Los problemas de las dos primeras es que en el primero el pico es muy pequeño y permanece muy poco tiempo. En el segundo es más intensa, pero también permanece poco tiempo. Y en la electroquimiluminiscencia el pico es más intenso y se mantiene más en el tiempo, lo cual ayuda mucho más a ser mucho más estable y poder ser medido de una forma mucho más eficiente este resultado. Y la quimiluminiscencia amplificada, que es lo último, que es una variante de una quimiluminiscencia de tipo indirecta, es que aquí también hay una enzima en la que va a actuar sobre el sustrato y que va a permitir que hay una molécula que acelere la reacción de la enzima y del sustrato. Y de esa forma se genera una intensidad de luz muy alta y que se mantiene por mucho más tiempo esta intensidad de luz, lo cual permite hacer una automatización mucho más eficiente y dando características de alta sensibilidad a la técnica. ¿Cuál es el método de reacción de la quimiluminiscencia amplificada? En la que nosotros tenemos en fase sólida un anticuerpo que se le une a un antígeno. Este antígeno se une a un segundo anticuerpo que está marcado con una enzima, y esta enzima lo que hace es que reacciona con el peróxido de hidrógeno generando agua y liberando un protón. Y este protón o electrón que surge de esto se une al luminol, y el luminol cambia a una reacción que va a generar la posibilidad de generar luz. Y esto favorece esta reacción de forma muy eficiente, aumentando considerablemente la sensibilidad de esta técnica. Y además se le adiciona un potenciador de esto para generar mayor cantidad de electrones y que de esta forma la intensidad de luz sea aún mayor y se mantenga por más tiempo. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, es la última tecnología que se ha desarrollado. Este potenciador lo que hace es multiplicar la velocidad de la reacción de la enzima por un factor de 10 elevado a 3, es decir, de 1000 veces. El sustrato se mantiene emitiendo luz durante 4 horas, versus lo otro que eran segundos o incluso, en el mejor de los casos, minutos. Y la emisión de luz es 10 elevado a 6 veces más brillante que la quimiluminiscencia directa. Por lo tanto, tiene rangos de sensibilidades y dinámicos que bordean los niveles máximos de aceptabilidad para estas técnicas. ¿Cuáles son las características de especificidad, sensibilidad y precisión que presentan? Presentan una especificidad en que la aporta la reacción antígeno-anticuerpo. Al ya tener un anticuerpo ya es altamente específica. Y por lo tanto, al utilizar los anticuerpos monoclonales son altamente específicas, sobre el 95%. La sensibilidad, ahora en este caso, viene dada por cuál es la marca que revela la reacción antígeno-anticuerpo, que en este caso es que para el caso de la enzima inmunoensayo, la sensibilidad alcanza los 10 elevado a menos 16, el FPIA alcanza, junto con el radioinmunoensayo y la quimiluminiscencia indirecta, cerca del 10 elevado a menos 18 moles de marcador,
y la quimiluminiscencia alcanza concentraciones muchísimo más bajas, como 10 elevado a la menos 21. Por lo tanto, claramente es mucho más sensible la técnica basada en quimiluminiscencia amplificada. Y la precisión viene dada por la cantidad de luz emitida y la concentración. La quimiluminiscencia directa entrega una línea de muy poca diferencia entre la concentración y la cantidad de luz emitida. La quimiluminiscencia amplificada entrega una diferencia ostensible que permite calibraciones mucho más finas y por lo tanto valores mucho más exactos en cuanto a las concentraciones de las muestras que uno está diciendo. Por lo tanto, hay algunas variantes y algunas áreas en que hay zonas que no son tan fáciles de poder medir adecuadamente debido a las características instrumentales que cada vez se van mejorando. En el caso de la quimiluminiscencia directa, el rango de medición es muy bajo, que son las zonas de indeterminación de la medición final, que permite, por decirlo de una forma, medir es un rango bastante pequeño. En cambio, en el caso de la otra, el rango de medición y la zona de medición es mucho más sencillo de poderlo determinar. ¿Qué se miden con la quimiluminiscencia amplificada? Las hormonas tiroides, hormonas reproductivas, marcadores tumorales, marcadores cardíacos, enfermedades infecciosas, algunas técnicas en base a anemia y otras. ¿Alguna consulta, pregunta o comentario? Sí, fue larga, pero alcanzamos a pasar todo porque estas eran hartas de diapositivas explicando dibujos. Yo le subo hoy día las clases, la clase y el PPT. El jueves podemos contestar algunas dudas que tengan con respecto a lo de la clase del viernes, lo de la clase de hoy, y si no hay preguntas, podemos hacer algunos tipos de ejercicios de diluciones que son más que necesarios para lo que vamos a analizar durante los laboratorios y en la parte técnica que tenemos que realizar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, si no hay nada, lo dejamos hasta aquí para que descansen la cabeza, porque igual la clase fue más o menos densa. Así que nos estamos viendo el día jueves a las 3 de la tarde. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, chao.